Quiero ir al libro de Mateo capítulo 16, versículo 21. Lo voy a leer en la versión NTV, si usted lo tiene en su teléfono ahí. Así como está sentadito, no se preocupe, quiero que le ponga atención a la lectura. Sí que tiene la Reina Valera ahí, pero lo vamos a leer en la versión NTV. Mateo 16, versículo 21 en adelante. Y dice así la gloriosa palabra del Señor. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. La traducción actual dice esta última frase y me gusta bien. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Por primera vez Jesús se enfrenta a los discípulos. Los discípulos estaban con él, conocían a Jesucristo, los milagros que él hacía, reconocían que había una autoridad en Jesucristo, en su maestro, que iba más allá de la lógica humana. Él tenía autoridad sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios. No había nada que se escapara de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero por primera vez el Señor Jesucristo se revela a ellos y les muestra la verdad y la realidad de su propósito de venir a la tierra. Antes de este tiempo, todo era gloria, todo era bendición, todo eran milagros, todo eran mensajes, todo eran bienaventuranzas. Pero Jesús vino a la tierra con un real propósito, que no lo reveló inmediatamente a los discípulos, porque primero tenían que entender los discípulos que quien estaba frente a él era el Hijo de Dios. Una vez que los discípulos entendieran que quien estaba frente a él era el Hijo de Dios, ahora él iba a tener la capacidad de mostrarles el real propósito de la venida. No era venir a hacer milagros, no era venir a mostrar su poder sobre la autoridad, porque nuestro Dios no se encarga de demostrar que tiene poder, porque Él es poderoso en sí mismo, y aquel que lo conoce sabe que Él es poderoso. Por primera vez le dice a los discípulos: este es mi real propósito. Entonces, a partir de ese tiempo, Jesús empezó a decirles claramente a sus discípulos cuál era el real propósito de Él. Y les dice: tengo que ir a Jerusalén, voy a sufrir y me van a matar. Esto conmocionó a los discípulos, y el más impulsivo de ellos, llamado Pedro, me imagino que toma del brazo al Señor Jesús y lo lleva para un lado y le dice: ¿qué te pasa? ¿Cómo estás diciendo esto tú? Con la autoridad que tienes, con el poder que tienes, ¿cómo estás diciendo que va a sucederte esto a ti? Tú tienes la autoridad, nadie te puede tocar, eres capaz de mover los cielos, la tierra, de hacer huir demonios. ¿Cómo te va a suceder a ti? Yo no puedo comprender que un hombre que tenga toda la autoridad me diga a mí que va a suceder esto. Le dice: Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Es imposible que un Dios todopoderoso pueda ser maltratado de esta forma y llevado hasta la muerte. Pero Jesús se dirigió a Pedro y le dijo esta frase: aléjate de mí, Satanás. Porque entendió realmente que no era la intención de Pedro la que estaba moviendo, no era el deseo de Pedro el que estaba hablando ahí. Era una intención maliciosa de Satanás, que quería desviarlo del real propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo había venido. Y le dice: mira, tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Lo que has visto, eso tú crees. Has visto milagros, has visto señales, pero no entiendes que detrás de todo lo que hago yo hay un propósito espiritual. Tú ves las cosas desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y en otras palabras le dice: tú estás hablando, Pedro, como Satanás. Quizás lo que tú estás diciendo es correcto, es bueno, es un buen deseo, pero estás hablando como Satanás, así que vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Jesucristo había venido con un propósito, lo tenía claro, y Él decía: es la voluntad del Padre la que yo debo hacer. La voluntad del Padre era que la gente volviera a la reconciliación con Dios.
Y eso fue lo que motivó a Jesucristo poder hacer señales y milagros, porque realmente la gente tenía que entender que quien estaba frente a ellos era el Hijo de Dios. Pero no bastaba que el Señor Jesucristo viniera a sanar enfermos y viniera a demostrar que tiene poder sobre los demonios y la naturaleza. Eso no era suficiente para la redención del hombre. Eso no era suficiente para lograr la justificación. El real propósito del Señor Jesucristo era tomar nuestro lugar, llevar sobre sí la carga del pecado, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Ese era el real propósito, que iba a marcar un cambio de historia totalmente, en un antes y un después. Porque la sangre derramada por Jesucristo era la que realmente nos iba a librar y limpiar de todo pecado. Ellos veían las cosas humanas, pero no entendían que detrás de lo que vemos humanamente hay un propósito espiritual para nosotros. La respuesta de Jesús fue fuerte al decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás, tú no entiendes los planes de Dios. Los planes de Dios no son humanos, los planes de Dios son espirituales. Y realmente muchas veces nosotros no hemos descubierto el propósito de Dios para nuestra vida, porque queremos descubrirlo a través de nuestra vida humana, de cosas que pertenecen a la vista, a la visión, a lo que se palpa. Y muchas veces no descubrimos el real propósito de Dios porque no estamos entendiendo que esto no es humano. El propósito de Dios no es humano, no es carnal. El propósito de Dios para nosotros es espiritual, porque nuestro Dios es espíritu. Una de las razones por las cuales no conocemos el propósito de Dios en nuestra vida es porque intentamos descubrirlo humanamente, enfocado en lo que creemos saber, en lo que creemos poseer, tener, en nuestros talentos, en nuestras habilidades, y creemos que por ahí está el enfoque del propósito de Dios para nosotros. Creemos que sabiendo nuestras habilidades podemos decir para qué soy bueno en la obra del Señor. Pero realmente esto no se mira con enfoque humano. Esto tiene un trasfondo espiritual. Y creemos claramente que si nuestro Dios es espíritu y se mueve en las esferas espirituales, el propósito principal de Dios para nosotros es espiritual. El mismo Satanás se atrevió a desviar a Jesucristo de su propósito, tratando de enfocarlo humanamente. Qué amable Pedro, qué preocupado Pedro, no quiere que Jesucristo sufra. Pero Jesucristo no se dejó embaucar por este mensaje de Satanás. No se dejó él convencer por lo que Satanás quería decirle. En el fondo Satanás quería decirle, como lo dijo también en la cruz: tú no tienes por qué padecer esto. Tú tienes toda la autoridad para pasar en medio de la muerte, en medio de la multitud, y que nadie te toque. Pero Jesucristo tenía claro el propósito. Sin sangre no hay remisión de pecados. Sin una persona que pague por los pecados de las personas no hay justificación. No hay sangre humana que pueda estar tan limpia como la de Cristo para tomar nuestro lugar. Él lo sabía así. Y Pedro no lo entendió, y los discípulos no lo entendieron, porque no entendían que detrás de lo que vemos, detrás de lo que palpamos, hay un propósito real de Dios, y ese es espiritual. No sé si me voy dando a comprender. Los ministerios son movidos por el Espíritu, los dones son movidos por el Espíritu, la iglesia es edificada y el cuerpo de Cristo es edificado por la orden del Espíritu. Esto no tiene nada que ver con habilidad humana, esto tiene que ver con el propósito real que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y usted me dirá: Señor, no conozco el propósito por el cual yo estoy aquí. Permítame decirle que al momento de usted nacer, Dios ya lo hizo nacer con un propósito, un patrón de vida para usted. Y usted dice: no tiene propósito. Al momento de convertirse al Señor, el primer propósito que Dios lo tiene para usted, el momento de crear. Dios nos creó con un propósito, para adorar y servir a Dios. Tú me hiciste con un propósito, y yo fui creado por Dios simplemente para adorarle, para bendecirle, y no solamente adorarle a través de cánticos, sino que adorarle a través del servicio, de la entrega y de la gratitud. Ese es el primer propósito general para todo ser humano, que se establece cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal. Si usted no ha descubierto aún su propósito específico, quiero decirle que hay uno que ya es general, y usted nació y usted se hizo cristiano y Dios lo salvó a usted para servir y adorar a nuestro Dios. Nadie vive sin propósito. Mi propósito es bendecirte, mi propósito es servirte, y el Señor Jesús dijo en su corazón: mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Ese propósito que estuvo en Jesús de cumplir lo que el Padre le había dicho está en nosotros. Tenemos primero que nada un propósito universal que todos debemos cumplir, que es el propósito
de poder amar, adorar y servir a nuestro Dios. Amén. Pero hay un propósito específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para cada uno de los discípulos había un propósito por el cual ellos tenían que establecer. Todos los ministerios de los discípulos fueron distintos. Todos dispersaron el evangelio en diferentes lugares. Cada uno de ellos entregó su vida al Señor y fue sacrificado de diferentes formas. Pero el propósito que Dios les dio a todos es ir y predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas a través del servicio a Dios. La iglesia ha perdido ese propósito. Y la iglesia se ha encerrado en 4 paredes a hablar de discipulado, de evangelismo y de muchas cosas, no entendiendo que hay un propósito principal, que ese propósito principal nos permite discipular, nos permite evangelizar, nos permite conocer la palabra de Dios, que es pertenencia a Dios, que significa adorar a Dios en toda nuestra existencia. Amén. ¿Cuántos disfrutan que Dios ya nos haya nacido con un propósito? ¿Cuánto cumple el primer propósito? Y quizás le voy a hacer levantar la mano para que el que quiere engañarle a usted no lo engañe. ¿Cuántos dicen, levantan la mano, mi primer propósito es amar a Dios y yo lo cumplo porque yo amo a Dios? Amo a Dios por sobre todas las cosas. Todo nace desde un principio. Todos somos creación de Dios y cuando recibimos a Cristo nos constituimos en hijos de Dios. Y fuimos creados para adorar a Dios y bendecir su nombre. Pero Dios, en su amor, quiere revelarnos algo más. Un propósito especial para cada uno de nosotros. Y mientras no cumplamos el propósito general, nunca vamos a descubrir el propósito individual y específico que Dios tiene para mí. Si yo no adoro a Dios, si yo no amo a Dios, si yo no sirvo a Dios, nunca voy a descubrir para qué Dios me tiene dentro del cuerpo de Cristo. Y muchos hermanos y muchas personas viven la vida de despropósito, no sabiendo para qué Dios los tiene en la iglesia. Pero no hay una relación con Dios, no hay una comunión con Dios que les permita revelar para qué Dios nos ha llamado. Y perdemos tiempo. Y cada día que vivimos muchas veces termina sin la alegría y el gozo de haber cumplido la voluntad de Dios. Porque esto parte de la primera base, de reconocer que fui creado yo para adorar a Dios. Esto parte de la base de poder reconocer que yo fui creado con un propósito y es servir a Dios. Y cuando usted ama y sirve a Dios, empieza a descubrir para qué Dios a usted le ha llamado en forma específica. Pero en este llamado, en esta revelación del propósito de Dios, hay alguien que no quiere que nosotros lo descubramos. Se atrevió con el Señor Jesucristo y sutilmente le dijo: ¿cómo vas a sufrir? Tú tienes toda la autoridad y el poder para evitar cualquier sufrimiento. Porque el propósito de Dios tiene que hacerte pasar por el sufrimiento. Y muchas veces nosotros no descubrimos el propósito específico de Dios por 2 cosas importantes que nos revela este pasaje bíblico que hemos leído. Vuelvo a decirlo. Jesús le dijo a Pedro, en el fondo a Satanás, le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Satanás es una trampa peligrosa para usted. Y lo que Satanás quiere es que usted nunca descubra para qué es bueno en la obra del Señor. Porque una iglesia sin propósito es una iglesia que no daña a Satanás. Una iglesia sin propósito es una iglesia que no alcanza almas para Cristo. Y los dones de Dios no pueden desarrollarse en ella. Eres una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Te gusta ver, solamente ver, pero no servir ni adorar. No desde el punto de vista de Dios, que es muy diferente al de nosotros. Hay 2 cosas que nos hacen a nosotros descuidar el propósito de Dios y no descubrirlo. Y quiero, a través de este mensaje, que usted pueda reconocer que no es usted una persona anónima, una persona que nació simplemente por nacer. Usted nació con un propósito divino de Dios, que para todos en general nacimos para alabar, amar y servir a Dios. Esa es una regla general para todos los que conocemos a Dios. Pero ¿dónde la iglesia se hace eficaz? ¿Dónde la iglesia se hace potente? Cuando estos que aman a Dios
que adoran a Dios y sirven a Dios, descubren el propósito puntual para el cual Dios les ha llamado. A través de la historia de la palabra del Señor vemos que todos los hombres fueron diferentes y todas las labores específicas fueron diferentes, y los que descubrieron el propósito de Dios triunfaron. Pero a veces no descubrimos el propósito específico de Dios porque no sabemos cuidar lo que Dios ya nos ha dado. Primero, vemos todo desde el punto de vista de evitar el sufrir. Pedro lo dijo en otras palabras a Jesús: ¿por qué tienes que sufrir para cumplir el propósito de Dios? Hay muchos que no descubren el propósito específico de Dios porque no están dispuestos a sufrir. Y el propósito de formación de Dios para poder identificar cuál es nuestro propósito necesariamente pasa por el sufrimiento, pasa por el desprecio, pasa por la soledad, pasa por el no entendimiento. Y muchas veces no descubrimos el propósito de Dios porque evitamos el sufrir y el pasar momentos incómodos. Jesucristo sabía su propósito, sabía que el propósito significaba humillación, flagelo, cruz. Y muchas veces nosotros no reconocemos el propósito de Dios porque requiere para nosotros un mayor esfuerzo, mayor oración, mayor entrega, mayor búsqueda de Dios, la no comprensión de las personas que están al lado nuestro. Y evitamos ese sufrimiento y esperamos una y otra vez que el propósito de Dios se realice en nosotros porque no estamos dispuestos a dar el paso. Jesucristo dijo claramente: el que no está dispuesto a entregar todo lo que tiene no es digno de mí, y el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás tampoco es digno de mí. Y está hablando de aquellos que son salvos. Dios le habla a la iglesia, aquellas personas que Dios rescató, que cumplió el propósito y nos dio la salvación. Nos está diciendo: no solamente te creé para amarme, no solamente te creé para adorarme, no solamente te creé para que estés dentro de la iglesia. Yo quiero que me colabores para que la iglesia sea eficaz, y en mi soberanía, en mi capacidad de poder identificar a cada persona, tengo una labor específica para ti, que si no la cumples tú, la va a cumplir otro, pero para mí sería un agrado que tú la descubrieras y la cumplieras tú. Y es por eso que llamó maestros, pastores, evangelistas, profetas, que llamó a personas que hablan de la misericordia, y llamó a personas indiferentes, de diferentes actividades dentro de la congregación. Y a veces en la congregación están todas estas personas, todos los talentos y todos los dones que Dios ha entregado, pero como no se han descubierto, no se trabajan, y la iglesia no es una iglesia eficaz. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar el sufrimiento. Me cuesta. Si yo quiero ser maestro, tengo que estudiar. Si yo tengo que ser ministro de alabanza, tengo que tener consagración, entrega a Dios, porque yo no le puedo decir a la iglesia: vamos al lugar santo, si yo no sé dónde queda. Porque tiene que haber santidad y entrega. Aquel que predica tiene que buscar de Dios. Aquel que tiene misericordia tiene que pedirle a Dios un corazón que le permita entregar más que la mercadería, sino que la bendición de Dios. Aquel que es evangelista tiene que orar a Dios para que no sea él el que convenza, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Muchas veces no alcanzamos el propósito de Dios porque requiere sacrificio, y nunca Dios nos ha pedido para descubrir ese propósito que tengamos que morir. El propósito de Jesús tenía claro: si no había cruz, no había un resultado eficaz del propósito. ¿Qué está deteniendo que usted cumpla el propósito de Dios? Usted ama a Dios, usted adora a Dios, usted sirve a Dios, y muchas veces para nosotros el servicio es venir a los cultos, pero hay algo más que servir a Dios. ¿Usted siente que su vida está cumpliendo el propósito de Dios? Porque vuelvo a decir, lo contrario de propósito es despropósito. Y permítame decirle, ojalá que no sea que en la iglesia, en muchas congregaciones, de mucha gente, de miles de personas, se vive fuertemente el despropósito de Dios. Porque para ellos servir a Dios es ir al culto, escuchar la música, escuchar la alabanza, escuchar la predicación. Pero después la gente se va a la casa y no hace absolutamente nada. Iglesias con despropósito. Y yo quiero en esta mañana hacerle ver a usted que usted no fue creado para que esté sentado en una silla. Usted fue creado por Dios para cumplir una labor específica dentro de la iglesia, que muchas veces es frenada y no es reconocido por nosotros para que Dios nos llamó, porque no cumplimos el primer propósito general, que es amar a Dios. Cuando usted ama a Dios, tiene relación con Dios y Dios se revela, y usted sabe para qué Dios lo necesita. El que conoce a Dios sabe cómo Dios le habla y le indica lo que tiene que hacer. Pero muchas veces no descubrimos el propósito porque aquello que Dios nos está indicando hacer nosotros requiere sacrificio, requiere esfuerzo.
Lo que significaba para Jesús era la muerte, cumplir el propósito. Pero Él dijo claramente allá en el Getsemaní: que se haga tu voluntad y no la mía. Que se cumpla tu propósito, Dios, en mi vida. ¿Cuánto tenemos en nuestros labios esta frase? Señor, que se cumpla el propósito de Dios en esta vida. Y se cumple. Y hay que pasar por sufrimiento, hay que pasar por momentos incómodos. Usted no crea que ser pastor es algo fácil. Porque soy pastor, no soy más salvo que usted. Tenemos la misma salvación. Ambos hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Pero cuando uno tiene un propósito, tiene que cumplirlo. Y sabe que hay desaire, hay personas que no lo comprenden a uno, pero uno sabe lo que tiene que hacer. Porque uno ha conocido el propósito de Dios. Y cada vez que yo siento eso, me voy al versículo del apóstol, que dice claramente: para los que aman a Dios, primer propósito, fui creado. ¿Para qué? Para amar a Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque viva sacrificio, desprecio, todo te va a ayudar a bien. ¿Y qué dice lo que sigue? Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos, ¿qué dice la palabra del Señor? Estos a los cuales en su propósito Dios escogió. Dios no escoge a uno y a otros no. Dios nos escogió en Cristo, y todo el que recibió a Cristo ya es escogido por Dios. Y hay un propósito para su vida. Pero cuando se descubre, dijo el apóstol, los que aman a Dios, todas las cosas le parecen para bien, le redundan para bien. Estos a los cuales, de acuerdo a su propósito, han sido llamados por Dios. Entonces usted puede decir: ahora yo no tengo propósito. O puede decir con fe: mi primer propósito es amar a Dios. Y yo sé para qué nací. Para amar a Dios. Y esta relación con Dios va a indicar lo que yo debo hacer en un propósito personal y individual. Y Dios, a través del Espíritu, en esta relación con Dios, levantará a algunos profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Dios los levantará. Pero muchas veces Dios mira y dice: ¿a quién enviaré? Y la voz del Espíritu tiene que ir a través del profeta Isaías y decir: envíame a mí, yo iré. Porque no queremos el sacrificio. Porque nuestro propósito muchas veces está basado en no sufrir. Hemos descuidado nuestro propósito porque no estamos dispuestos a entregar ni a sufrir. Y es mejor cumplir el propósito general, pero Dios nos tomará cuenta de lo que específicamente hizo para nosotros. Descuidamos nuestro propósito porque no queremos sufrir. Y a Jesús le molestó. Quizás todos hemos querido escuchar la palabra de Pedro: ¿para qué te vayas a forzar tanto? Si Dios ya te está usando. ¿Para qué, Jesús, vas a ir a que te flagelen, te menosprecien? Si la gente ve tus señales, si te ha ido tan bien, todos creen en ti. ¿Para qué va a pasar por eso? Y la voz del diablo nos dice: ¿para qué te vas a forzar más? Si tú eres una buena hija de Dios, predicas bonito, hablas bonito, ¿para qué te vas a esforzar más? La voz del diablo es el enfoque de desviar el propósito general de Dios para nosotros en una forma personal. Y tenemos evangelistas que pudieran ser mucho más poderosos. Tenemos ministerios de oración que debieran ser mucho más poderosos, porque hemos escuchado la palabra de lo que dijo el apóstol Pedro: ¿para qué te esfuerzas más? ¿Es necesario sacrificarte? Evita el sacrificio. ¿Para qué oras durante la noche? ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué lo haces? Y Jesucristo lo reprendió. Le dice: Pedro, tú estás viendo todo desde el punto de vista humano, me eres estorbo. Lo que tú estás queriendo, Satanás, es que yo desobedezca a Dios. Y si Dios me envía a la cruz voy ahí. El segundo punto que nos permite a nosotros, que no nos permite a nosotros poder ver el propósito de Dios y descuidarlo, es como Jesús le dijo a Pedro: tú ves las cosas todas humanamente. Y ahí hay una lucha grande, porque hay un evangelio que dice: si tu corazón lo dice, hazlo. Si tus emociones dicen que tienes que hacerlo, hazlo. Y tenemos un desorden emocional y ministerial, porque todos se mueven de acuerdo a lo que su corazón dice. Y la Biblia nunca nos ha enseñado que el propósito de Dios depende de mis emociones o lo que mi corazón dicta. El propósito de Dios viene del cielo, es de Dios. El propósito es divino, viene de Dios y revelado por el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a seguir a mi corazón si la palabra de Dios dice que mi corazón es más engañoso que todas las cosas? ¿Cómo voy a seguir a mi corazón y a mis emociones cuando el Señor dice claramente que mi corazón es perverso, es engañoso?
que han nacido miles de ministerios que no tienen ninguna base bíblica y ministros que no tienen ninguna base bíblica simplemente porque está esta frase: si lo dice tu corazón, hazlo. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no tiene nada que ver con lo que mi corazón engañoso diga. El propósito de Dios tiene que ver con que mi corazón pueda entender que hay una guía que se llama Espíritu Santo, y Él va a gobernar mi corazón y me va a indicar para qué tengo que hacer. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra Dios me dijo? El Dios me dijo ha dividido iglesia. El Dios me dijo ha hecho que matrimonios que nunca tienen que casarse se casaran. Porque el Dios me dijo, muy fácil de decirlo, y la gente lo cree porque no sabe cuál es el propósito de Dios. Cuando usted tiene claro cuál es el propósito de Dios para tu vida, puede venir 1000 Dios me dijo, pero usted sabe cuál es la verdad de Dios para su vida. Por eso yo le digo en esta mañana, la iglesia tiene que proyectarse a ser una iglesia eficaz. Y no es culpa de Dios que la iglesia no tenga resultados, que no sea una iglesia eficaz, porque Él nos ha entregado todo. Él nos dio la vida, Él cumplió su propósito para que nosotros tuviésemos vida y hiciéramos exactamente lo que Él está haciendo. Lo que Pedro no vio dentro de esta declaración, porque vio humanamente, no vio el concepto divino que iba después, porque Pedro no escuchó la palabra voy a resucitar. Él escuchó que los religiosos lo iban a maltratar, que los soldados lo iban a maltratar. Él escuchó que iba a morir, pero se aceleró tanto humanamente que no escuchó el final de la frase, que Jesús dijo, y voy a resucitar. El propósito de Dios a veces nos va a hacer pasar por momentos difíciles, pero el final es glorioso. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios para mí y para usted. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios para la iglesia. Y una iglesia poderosa es una iglesia con propósito. Aleluya. Pedro no entendió que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, porque al final de este propósito el gran resultado iba a ser que yo y usted íbamos a ser salvos. Usted es salvo porque Jesucristo no se dejó engañar por Satanás y le dijo, sale de aquí, me eres estorbo, quieres que desobedezca a Dios. Yo tengo claro mi propósito, y mi propósito tiene que pasar por la cruz, pero también por la resurrección. Mi propósito tiene que pasar por el sacrificio, por el desencanto, por quizás la incomprensión de la gente, pero al final de este propósito hay algo glorioso. Dios cumplirá en mí su voluntad. Dios cumplirá en ti su voluntad. ¿Cuántos quieren que el Señor cumpla su voluntad en nosotros? Es un mensaje desafiante. No hay nadie que sea suficientemente capacitado para definir su propio propósito. Todos somos personas sin capacidades, porque espiritualmente no tenemos nada. Y el reino de Dios se vive en espíritu. Y Dios nos llama y tiene un propósito para nosotros. Y eso se cumple a través del Espíritu Santo en nosotros. Él no nos dejará estar ociosos. Él nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Él nos revelará todas las cosas. No es humano, es divino. ¿Cuántos levantan un aplauso al Señor? Porque esto no es obra de hombre. Esto es obra de Dios. ¿Cuánto tiempo más vamos a descuidar nuestro propósito? Dios me escogió. Dígase eso usted a sí mismo. Dios me escogió. Él sacó de lo vil, escogió de lo vil para darle un propósito. Yo amo a Dios porque Dios me hizo nacer para amarle. Yo adoro a Dios porque Él me hizo nacer para adorarle. Yo sirvo a Dios porque le amo. Pero Dios quiere algo específico. Dice, no es suficiente. A mí no me gusta ver multitudes. Yo trato con personas. Si bien creé al hombre para que me adorara, si bien creé al hombre para que me amara como yo lo amé, yo trabajo con personas. Y muchos se han escondido detrás de la multitud. Dios me ama, yo amo a Dios y adoro en la multitud y sirvo en la multitud. Pero Dios ve mi rostro en medio de miles de personas.
Dios reconoce mi voz. En medio de miles de personas que cantan a Dios, Dios sabe quién es y me puede reconocer por mi voz. Porque Dios es un Dios que trabaja en una forma personal. Y quiere que entendamos en esta mañana que hay un propósito especial para mí. ¿Cómo lo descubro? Cumpliendo el propósito general, amando a Dios. Él se va a revelar a mí a través del Espíritu Santo. Y quizás esa revelación me va a hacer renunciar a cosas que yo hoy estoy degustando y me están agradando. Tu propósito quizás va a ser que renuncies a cosas que hoy tienes como prioridad, o tengas un mayor esfuerzo del que ahora estás haciendo. El propósito de Dios es tan precioso para tu vida que cuando lo descubres realmente entiendes que eres una persona feliz. Y aunque suene fuerte, deja de vivir un despropósito, porque el que no tiene propósito vive un despropósito. Su vida no tiene sentido. Matrimonios a los cuales Dios quiere enviar a otros lugares, jóvenes que Dios quiere enviar a misiones, maestros que Dios quiere preparar en esta iglesia, evangelistas que Dios quiere usar para romper barreras del diablo. Dios mira a su iglesia y dice: aquí está todo. Mi Espíritu Santo está sobre esta iglesia, pero aún no hago y ni logro que entiendan qué es lo que quiero que ellos hagan. Me encanta que adoren congregacionalmente. Me encanta que digan: te amo, Señor. Pero yo soy un Dios personal y quiero decirte: oye, Juanito, yo te llamé para esto. En tus labios coloqué palabra, en tu corazón coloqué autoridad. Quiero que lo uses. Quiero que busques más de mí. Quiero que entregues tu vida a mí. Satanás va a tratar de colocar oscuridad sobre esta luz de esta palabra que entregó Dios hoy día, y te va a hacer ir para la casa. ¿Para qué tanto sacrificio? No es tanto. Sigue así, eres salvo. Pero repréndelo como lo reprendió Jesús. Aléjate de mí, Satanás, me eres estorbo. Tú estás viendo las cosas humanamente, no como las ve Dios. Con estas palabras me estás haciendo que desobedezca a Dios. Y mi comida es hacer la voluntad del Padre, dijo el Señor. ¿Cuántos se atreven en esta mañana a decir: yo fui creado con un propósito? Ese propósito es que yo te alabara, te adorara, te sirviera. Aquí estoy, Señor. Isaías no tenía idea para qué se estaba enviando a alguien. ¿Quién irá por nosotros? Y entra y dice: envíame a mí. Las palabras de Jesucristo aparecieron a través de los labios de Isaías: envíame a mí. No sé para qué, pero envíame a mí. Era un hombre que quería destruir el propósito de Dios. Hoy la iglesia debe decir en esta mañana: aquí estoy, Señor, estoy dispuesto. Envíame a mí. Revela tu propósito a mi vida. Y yo quiero en mi corazón declarar que ninguno que se pone en las manos de Dios sale defraudado. Llegó el momento de dejar de ver las cosas humanamente. Esta es la habilidad que tengo yo, para esto me va a usar el Señor. Mentira, Dios sabe cómo te va a usar. Y a lo mejor no tienes idea para qué eres bueno, y el Espíritu Santo lo va a hacer notar en ti. Llegó el momento de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no humanamente. Por eso hemos retrasado el propósito de Dios. Y vuelvo a insistir: Dios me creó para amarle, pero Dios también me creó para servirle. Y para servirle a Él específicamente, Dios tiene una labor para mí. ¿Cuánta gente, y permítame decir esto, quizá va a sonar un poco fuerte, cuánta gente no ha escuchado la palabra del Señor porque usted no ha querido ser usado por el propósito de Dios? ¿Cuántas alabanzas gloriosas no se han escrito porque jóvenes no han descubierto cuál es el propósito de Dios para ellos? Quieren ser salmistas, adoradores. ¿Cuántas predicaciones nadie las ha escuchado porque nunca él entendió que Dios lo había llamado para ser predicador?
¿Cuánta gente no ha sido liberada de la depresión porque no hemos descubierto que el propósito de Dios para mí es liberar a gente de la opresión del diablo? ¿Cuántos vecinos no han alcanzado a Dios porque yo no me he atrevido a descubrir el propósito de Dios, que es reconciliar al mundo con Dios? A nadie Dios ha llamado en balde. A todos los llamó para algo específico. Jeremías, Josué, Moisés, David, todos descubrieron el propósito de Dios. Y dice la palabra del Señor claramente que nos dirá al momento de entrar: ven, buen siervo y fiel. ¿Fiel en qué? ¿Fiel en venir a la iglesia? ¿Fiel en leer la Biblia? ¿Fiel en cantar? Ven, buen siervo y fiel. ¿Fiel en qué? En el propósito que Dios estableció para ti. Hago una pregunta final, sinceramente frente a Dios, no esperando que el hermano de al lado reaccione primero que tú. ¿Cuántos de su corazón realmente quieren conocer el verdadero propósito de Dios para tu vida? ¿Cuántos pueden decir, Señor, en humildad levantar su mano? Yo quiero conocerlo, Señor. Puedes llevar un día en la iglesia o 40 años, pero hay algo que Dios escribió para mí y está escrito porque Él conoce mi futuro. Eso te va a llevar a ti a poder vivir los tiempos difíciles y teniendo claro para dónde Dios me lleva. Yo voy a decir, esto es temporal, esto va a pasar, esto es engaño del diablo. Yo sigo adelante a la meta, dijo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía claro su propósito, y cuando lo declara dice: he sido 3 veces azotado con vara, 3 veces azotado con látigo, 3 veces golpeado, 2 veces dado por muerto, escupido, flagelado, pero nadie ha afectado a mi fe. ¿Qué hacen falta cristianos como estos? He sido incomprendido, me han echado de ciudades, pero puedo decir derribado, pero no derrotado. A punto de eliminar, pero no eliminado. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios pueden decir claramente: quiero darle propósito a mi vida y quiero dar vuelta a la página de una vida de despropósito? Quiero levantarme cada mañana y aunque la gente no lo entiende y lo critique, yo sepa lo que Dios quiere que yo haga. Aunque se burle la gente, aunque tus compañeros de oficina no te entiendan, Dios nos llamó a cumplir un propósito. Y creo que el Espíritu Santo de Dios está trabajando ahora, está dando una luz a esto. Yo lloro porque muchas veces me avergüenzo de no hacer en su totalidad lo que Dios quiere que yo haga. Y miro hacia atrás y digo: Señor, en lo que me salió bien, pudo haber sido mucho mejor si yo hubiera sido un hombre más entregado. En lo que yo creí que era bueno, si hubiera tenido más claridad respecto a tu propósito, hubiera sido mucho mejor. Pero tú, pese a eso, has sido fiel. ¿Cuántos de nosotros podemos enfrentarnos cara a cara con el Señor esta mañana? Disculpe que esté haciendo esto, pero el Espíritu Santo me está motivando. Te está enfrentando, te está encarando. Vivimos un evangelio de fantasía, un evangelio que creemos que todo lo que hacemos es bien y racionamos el servicio al Señor. ¿Pero tú crees que Dios te quiere para eso? ¿Crees que la sangre de Cristo fue medianamente entregada para que tú fueras esto? ¿O la sangre de Cristo en su totalidad fue entregada para que usted y yo fuéramos personas que mostráramos claramente que el Dios que nosotros servimos
es un Dios que realmente transforma, da alegría y da propósito a nuestra vida. ¿Cuánto puede levantar un aplauso a este Señor que entregó todo por nosotros?